¿Cuál y tonal, amigos? Pues estamos iniciando la clase del día de hoy y hoy toca la clase de prueba diagnóstica y entonces, como ustedes saben, hoy ya toca las dudas, la parte interactiva. Y entonces, lo que siempre sucede, estimado Edgar, ¿no? Es que cuando van a dar la clase, Helen, uno está muy atento, pero cuando le preguntan a uno, ahí es donde uno se llena de humildad, ¿no? ¿no? Te empiezan a preguntar las fórmulas y ahí es donde empiezas a decir, ¡ay, si no le entendía tan bien! Así es que hoy en día, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Sí, les vamos a preguntar a ustedes. Muy bien. Y entonces, este, ¿les parece bien si se empieza a preguntar solamente a los que tengan la cámara prendida? Y entonces, el que quiera que le pregunte, prende la cámara. Ya no puedo prender la cámara. No. Y el que no, puede levantar la mano. Ah, muy bien, Mónica ya está ahí rayando, muy bien. Ahorita, Moni, no seas mala onda, espérate, no rayes tanto. Bueno, si quieres, es lo que quieras, Moni. Canija, Mónica, no, no rayes, está bien. Muy bien. Entonces, después pasando este momento de las rayitas, voy a preguntarle rápidamente qué es un estudio de proceso. ¿Qué es un estudio de proceso? Y le voy a preguntar a Edgar, ¿qué es un estudio de proceso? Doc, apenas me estoy, ahora sí que poniendo, poniendo en línea. Aguánteme tantito nada más y ahorita voy conmigo, ¿va? Mónica Sánchez, ¿qué es un estudio de proceso? Hola, ¿qué tal? Bueno, se conoce como prueba diagnóstica y bueno, de lo que leí Oh, ya le es, cambiaste tú. O sea, ay, dice Moni, bueno, no entiendo bien qué es un estudio de proceso. Lo que sí entiendo bien es que dentro de los estudios de proceso hay un estudio de prueba diagnóstica, ¿cierto? O sea, pues los es que es lo que entendí. diagnósticas Ay, se perdón. contienen dentro de los estudios de proceso. Bien, Bueno, cuéntame. entonces, estos son los que, este tipo de estudio, lo que busca es innovar, digamos, entre un estándar de oro y una nueva prueba innovadora, digamos. eh, y es la comparativa, ¿no? Busca contrastar estas dos pruebas, la prueba innovadora y el estándar de hora, pues para ver cuál es, digamos, la mejoría en el uso, ¿no? Entonces, pues tiene Claro, varios indicativos, ¿no? Para hacerla, ¿no? O para tomarla como verdad, ¿no? Una de ellas es, pues, que sea reproducible, que sea, pues, innovadora, que se emita a todos los pacientes, y que sea útil, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y tiene todos sus procedimientos para hacerla, ¿no? Entonces, digo, bueno, es lo que yo entendí. Gracias. gracias a ti, Moni. Vamos despacio. Entonces, lo que Moni platicó es sobre el fundamento de los estudios de la prueba diagnóstica. Sin embargo, lo que yo pregunté es qué es un estudio de proceso. Y entonces, Helen, ¿podrías decirnos qué es eso de los estudios de proceso? ¿Cuál es la diferencia de un estudio de proceso contra un estudio de causa-efecto? Sí, en el estudio de buenos días, antes que nada, Ay, buenos eh, días, Helen, antes que nada. Sí, 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 y sí. un Todavía hay gente estudio de educada en este mundo. proceso evalúa la calidad del procedimiento al compararse con un estándar. No sé si estoy Eres bien. lo máximo, ¿ok? Entonces yo voy a poner aquí palabras clave y entonces palabra clave aquí es que evalúa la calidad, Ujú. la calidad del proceso. La calidad del proceso, que puede ser una calidad de proceso diagnóstico, que puede ser una calidad de una evaluación que yo esté proponiendo, ¿sí? Pero la gran diferencia que hay contra los de causa y efecto es que lo que yo voy a proponer como maniobra no va a causar ninguna reacción inmediata al efecto final, Sí, no, no, ¿no? Entonces, entonces es la calidad del proceso lo la que se quiere calidad. ver.
Mónica había platicado sobre los estudios en específico de las pruebas diagnósticas. Y entonces ahí la prueba diagnóstica dices, bueno, yo quiero encontrar una prueba diagnóstica que se aproxime al gran escenario del diagnóstico que a veces es muy difícil. Yo, por ejemplo, yo soy pediatra. Entonces, para mí, ayer me llegó un niño con mocos, con estornudo, con ojos rojos y tosiendo como perro, como con tos de perro, me decía la mamá. ¿Qué tiene de diagnóstico? ¿Cuál es el diagnóstico? Tal Lourdes, vez un CRUP, Croup, ok, podría ser Croup, aunque una no tosía. laringotraqueitis, No tosía así, tenía nada más tos de perro, no tenía tos de foca ni de tal gallo. vez una laringotraqueitis, O tal vez una infección viral, una ¿no? infección viral, claro. Lo Entonces podríamos pedimos, poner como infección de vías respiratorias altas, ¿ok? ¿sí? Una IBRA. Y además ser agudo. ¿Cómo tendría yo que hacer el diagnóstico etiológico? ¿Cuál sería mi forma de hacer el diagnóstico etiológico? Aquí dicen con Pues PCR. Puede sí, un ser panel otra opción viral. de Ajá. PCR, un panel viral, ¿no? Pero para hacer ese diagnóstico, la mamá me hubiera dicho, "Oh, híjole, no, pues sabe qué, que mejor, mejor le dejo al hijo, ¿no? Y vengo mañana porque me sale tan caro hacer un Sí, PCR o un panel viral que no corresponde. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Yo tendría que hacer algo que yo pudiera decir, por ejemplo, un score clínico, que yo para poderme aproximar a ese resultado, ¿no? claro. Entonces, ese sería una prueba diagnóstica. Entonces, los estudios de proceso son más grandes. Los estudios de proceso quieren decir, por ejemplo, cuando yo quiero hacer un nuevo score, por ejemplo, yo quiero decir que la escala visual análoga se va a parecer algo que pueda medir el dolor. Y entonces yo tengo que validar la escala visual análoga y la tengo que validar desde muchos de puntos. Aquí tengo otro colega que él se dedicó a validar él tenía un instrumento de verificación. Y entonces en ese instrumento de verificación, antes lo que hacían es que la gente, los verificadores, iban a los hospitales y ahí checaban, ¿no? Se te quedaban viendo y checaban cómo estaban, si te habías lavado ¿no? Si te habías lavado los dientes, cómo habían quedado tus dientes, las uñas, etcétera, etcétera. Y entonces lo que sucedía, Lourdes, es que la gente se preparaba para la llegada del verificador, ¿no? Y entonces yo ya no estaba verificando la realidad, sino estaba sesgado a lo que me estaban dando. ¿Se entiende? Y entonces él crea una verificación virtual para caerles en cualquier momento y hacer que siempre estuviera bien puesto el asunto. ¿Ok? Entonces, piensen que los estudios de proceso no son solo para estudios de prueba diagnóstica. Sin embargo, hoy solamente me voy a dedicar a prueba diagnóstica. Y entonces, ¿cuál sería el primer escenario? ¿Cuáles serían las características del estado basal de una prueba diagnóstica? ¿Y por qué lo pongo como si fuera un triángulo? ¿Por qué lo pongo como si fuera un triángulo este estado basal? ¿Quién dice yo? Lourdes Betancourt. ¿Por qué se representa como un triángulo? El estado basal de un estudio de prueba diagnóstica. Perdón, no tenía prendido mi audio. Bueno, primero yo creo que es la identificación del problema, ¿no? Que vamos Ajá. a, pues a estudiar lo que sería pues sí, el estado basal, ¿no? ¿Cuál es la causa del problema? Y después, pues, pensar o identificar de qué manera vamos a poder, valga la redundancia, identificar ese problema, qué métodos diagnósticos, qué pruebas, qué test vamos a utilizar para eso. Ok. ¿Y qué queremos, a qué queremos llegar a eso, ¿no? También. Sí, la respuesta no fue correcta. No fue correcto. Bueno, No fue correcta, la respuesta fue totalmente incorrecta. La pregunta es, ¿por qué se representa con un triángulo? ¿Por qué el estado basal, que en realidad es la enfermedad, Ale Guzmán, ¿no? El estado basal en estos casos es un estado de enfermedad, pero no tanta, ¿no? Es un estado de salud y enfermedad. Es lo que yo quiero discernir. Porque ahí en esos pueden estar los que están enfermos como tal y los que están potencialmente enfermos, que pueden ser como los controles. Claro, lo que nosotros decimos, la palabra que yo quería que dijera Ale Guzmán,
era el espectro de la enfermedad. Entonces, yo cuando estoy haciendo un estudio de estos, yo tengo que tener todo el espectro de la enfermedad. ¿Qué significa espectro de la enfermedad, estimado? Ay, ¿de quién quiere? ¿De quién tenemos por aquí? Ah, Mónica Sánchez. Digamos así, unas palabras muy vagas, los que están ligeramente enfermos hasta los que están muy enfermos, ¿no? O sea, pasando todos los rangos, ¿no? O sea, Claro, ¿qué es lo que yo quiero? Es lo que yo quiero ver en la consulta, ¿no? En mi consulta yo tengo a este niño y yo quiero que mi diagnóstico pueda diferenciar desde los sanos, desde los que no tienen nada, ¿no? Desde el que está sano, sanito, sano, hasta el que está súper enfermo, ¿no? ¿Qué pasa con ese paciente que está súper enfermo? ¿No? Entonces, ¿qué decimos nosotros los clínicos? Uy, eso hasta el que hace el aseo identifica, ¿no? O sea, ya hasta te va diciendo, uy, doctor, páselo porque no se está chocando, ¿no? O sea, el que está en la puerta le dice, uy, no. A los psicólogos, a los psiquiatras les dicen, uy, no, ¿sabe qué? Que ese hay que internarlo, hay que ponerle su chamarrita del amor, ¿no? ¿No? Ya no les ponen chamarra del amor. No, ya no. Ya no. Bueno, farmacológica con aloperidol. Ay, qué mala onda, ya no les ponen chamarrita del amor. Pero entonces, tendríamos súper enfermos, ¿sí? Hasta los que están sanos. Y por eso se representa con un triángulo para encontrar todo esto que le llamamos espectro de la enfermedad. ¿Se entiende esto, estimada Helen? Bien, entonces yo tendría que diferenciar a los que tienen mucho, a los que no tienen nada. Igual sucede en los estudios de proceso, ¿no? En los estudios de proceso yo tendría que identificar escenarios en donde está todo bien amolado y escenarios en donde está todo perfecto para saber que yo lo alcanzo a diferenciar. Entonces, eso sería el primer paso, eso sería la primera palomita que yo aquí le pondría, ¿no? Ok, y entonces, pasando este primer paso, ahora tendríamos el segundo paso. ¿Cuál sería el segundo paso? ¿Cuál sería la segunda característica que se encuentra aquí adentro? Es decir, la maniobra. ¿Qué es lo que se estudia en un estudio de prueba diagnóstica? ¿Quién dice yo? El procedimiento y se Sí, compara con un estándar de oro. perfecto. Y entonces, yo tendría que tener aquí algo que habíamos dicho que es el innovador, ¿sí? Y lo tendría que contrastar versus El estándar de oro, ¿no? el estándar de oro. Ya hoy en día está tan avanzada la medicina que a veces no usamos estándar de oro, usamos estándar de referencia. ¿Entienden la diferencia de uno y otro? Raquel, Raquel Cabrera Arroyo, ¿entiendes la diferencia de uno con el otro? El de referencia es el que está macho y el de oro es el que es un estudio más tecnológico, con más tecnología. El estándar de oro. El estándar de oro es sí, efectivamente, no efectivamente es el non plus ultra, el sí funciona. ¿Sí me explico? El El estándar que de ya oro, no por vas a ejemplo, andar vamos a buscando poner así ejemplos de concepto estándar de interno oro. de que está ¿Cuál sería el enfermo. estándar de oro de un tumor cerebral? Claro, de un astrocitoma. ¿Cuál sería el estándar de oro? La biopsia. Entonces, el estándar de oro de un astrocitoma sería la biopsia, ¿sí? Y el estándar de referencia, ¿cuál sería? Y el estándar de referencia sería la resonancia. Una resonancia, un ultrasonido. Claro, una resonancia magnética nuclear. Vamos a hacer otros ejemplos. Mónica, ¿tú a qué te dedicas? Hay alguien le anda pintando aquí. Qué traviesos. Bien. yo soy médico epidemiólogo. Eres médico epidemiólogo. ¿Cuál es la enfermedad que más ves médica epidemióloga? Tuberculosis. Tuberculosis. ¿Cuál sería el estándar de oro? Para nosotros, la vaciloscopía, que es lo que tenemos más Para cercano, nosotros, o sea, para el mundo, ¿no? Monique,
Bueno, la vaciloscopia porque lo tenemos así muy cercano, Entonces le pero dices al solamente en señor, tuberculosis pulmonar. le dices al señor, por favor, escupa aquí un bacilo, voy a buscar el bacilo ácido alcohol resistente, lo mando a hacer el cultivo, me espero, ¿cuánto tiempo tarda en que quede el cultivo? La vaciloscopia es al día, pero si Al mando a día. hacer un cultivo, tarda 3 meses. 3 meses. Y entonces Ah, ahí probablemente el cultivo donde ya está el animalito listo, tarde 3 meses, pero yo tenga otro estándar de referencia que pudiera ser solamente ver el bacilo en el microscopio, o quizás podría ser también podría ser una placa donde se ve una caverna. ¿Me explico? Sí, sí. Se ve, ¿no? También. bueno, es un poco más complicado porque al Ay, inicio no Marta se ven Ríos. las cavernas. Este, Sí, es muy difícil ver una radiografía. No se ve así como muy florida. Es como los ejemplos que ponía en el video que nos mandaron. A veces vemos normalidad y no necesariamente está sano el paciente, con problemas. Entonces, ver una placa es muy complicado, ¿no? O sea, sí. a lo mejor sería más sensible una tomografía. Ok, una tomografía sería, pero lo único que quiero que quede, Moni, es que se comprenda muy bien qué es un estándar de oro y uno de referencia. Ok, ¿hasta aquí dudas de lo que es un estándar de oro y un estándar de referencia? No. Pensemos ahora como dijera Mónica, es lo que se ocupa en la práctica clínica. Por ejemplo, el estándar de oro de cáncer de mama, ¿cuál es? Biopsia, histopatología. La Biopsia. 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 ¿No, Sergio? ¿Qué hay que hacerle a la señora? Pues se hace los primeros de referencia o de comparativos, el ultrasonido, la mastografía, se Pero eso toma la no es, biopsia. No, pero el de eso oro no es la es el biopsia, estándar de oro. patología, biopsia, patólogo. Ese es Biopsia patólogo, no hay de sí. otra. No hay de otra. La de Todas oro las es demás esa, no se acercan a eso, ¿sí? Hay que tener la biopsia con el tipo de cáncer en la mano para poder decidirlo. exacto. Sin embargo, sin embargo, hay gente que le toma una mastografía para encontrar lesiones más chiquitas que no puedan ser vistas. Eso no puede ser tomado como un estándar de referencia. ¿Por qué no? Eso no es un estándar de referencia. ¿Por qué no? Porque Porque, puede ser otro daño diferente al cáncer de mama. exacto, bravo. Entonces, puede ser mastopatía fibroquística, puede ser muchas otras cosas. Entonces, hay que Gasa. tener mucho ojo porque lo Ujú. que se hace todos los días para diagnosticar no siempre quiere decir que tiene la enfermedad. ¿Sí? ¿Sí, sí? Sí. ¿Sí, sí? Entonces, a veces confunden los estándares de oro con el estándar de referencia. Y entonces alguien dice, pues es que aquí lo usamos todo el tiempo, aquí nosotros así lo hacemos, ¿no? Oye, güey, pero pues es que así se ha hecho toda la vida y como así se ha hecho toda la vida, pues entonces yo lo califico como un estándar de referencia. ¿Queda claro? ¿Sí? Ahora, estimado Sergio, ya que estás tan animado, dinos cuál es la característica de un innovador. Ah, Daisy. Daisy García dice, claro, nosotros los médicos somos animales, unos más que otros, ¿no? Pero nosotros como animales y como mamíferos nos guiamos en manada. Lo que digan los demás es lo que yo hago. Si en el hospital a todos los loquitos les ponen ¿qué? Aloperidol. Aloperidol, yo también le pongo aloperidol, ¿no? Aunque sea jefe de servicio, aunque sea, ¿no? Aunque sea lo que sea, habría manera de poner aloperidol a los jefes de servicio de repente. Bueno, ¿me explico? Entonces, muchas de las ocasiones, por inteligencia social, empezamos a hacer lo mismo que han hecho todo el tiempo. Mónica Sánchez lo dijo así, pues nosotros, ¿no, Moni? ¿Cómo dijiste? Nosotros hacemos así el diagnóstico, ¿cierto? Eso no es así. Lo que tendría que haber dicho Mónica, es, el diagnóstico se hace con tal cosa. Elvia Manzanares, por favor. Sí, doctor, buenos días a todos. Doctor, disculpe, ayer, antier, vi en varias ocasiones el video, ¿Le diste like? sí, sí, le di like, pero
estaba muy explicado, muy así. Sin embargo, perdón, mi cerebro no lo procesó, no lo entendí. Lo estoy volviendo a escuchar ahorita en palabras y en ejemplos en usted, y voy como entendiendo. Una pregunta a lo mejor muy básica, no a lo mejor es muy básica. Cuando dice innovador versus estándar de oro de referencia, significa un estudio, en este caso que estamos con los estudios de diagnóstico, un estudio, digamos, que no se utiliza tanto o que no se ha utilizado y sin embargo lo podría utilizar, y en base a eso sería como mi estudio. ¿A eso se refiere con innovador? Bravo, Elvia, lo agarraste perfecto, lo agarraste muy bien. Los estudios de prueba diagnóstica se encargan de contrastar este innovador con el estándar de oro de referencia. Pero fíjate, Elvia, que Sergio Domínguez nos va a decir qué características debe de tener un innovador, ¿no? Entonces, esta nueva prueba diagnóstica, a la cual le llamamos innovadora, debe de tener ciertas características. ¿Cuáles son esas características, estimado Sergio Domínguez? Para que una prueba le Pues digamos que es sí, una prueba innovadora. pues de entrada el fundamento de la prueba innovadora es que sean más rápidas o más económicas, de entrada. ¿Sabes? Ok, le ponemos la primera B, ¿no? Le ponemos una B de barato. Bien, bien. Sí, barato y buena, bebé, es bebé. Ah, ya le ponemos, entonces, que sea más barata, claro, más económica. Y Sí, la luego le ponemos innovadora, otra B, que sea más bonita. Solo lo quiero para mi estudio, para hacer las preguntas, mami. ¿Me lo puedes poner, por favor? Ok, 225. ¿le contestamos a la mami o le contesto al doctor A Rodolfo? mí, a mí, a mí, a mí, a mí. La mamá Ah, ahorita, bueno, ahorita, ahorita, muteo a Elvia. ah, bueno. Es que Sí, tienes el micrófono abierto, Elvia. Elvia. Perdón, perdón, Elvia, perdón, perdón. Elvia, no, no tienes que pedir perdón. Elvia, no hay nada más bonito que tener mamá. No apagues la cara. No hay nada más bonito en el mundo, claro, pero sí, pero si además tu mamá te lleva el desayuno cuando estás tomando clase, claro. no manches, o sea, no, güey, no, no, no. No, no manches, no, no, eso ya Sobre es lo todo, mejor que tienes en el planeta. Elvia, declárate la más afortunada del mundo, ¿no? sí, es Que estuviera correcto, aquí mi es mamá correcto. trayéndonos el desayuno. Ok, bueno, buena porque probablemente es barata porque es más económica que hacer la biopsia, o puede ser que sea buena porque yo no le voy a ocasionar tanto daño. Regresemos al astrocitoma, ¿no? El astrocitoma, voy a tener el diagnóstico a la hora de abrirle la cabeza al sujeto, sacarle y decirle, ah, sí era un astrocitoma. ¿Sí? ¿Me explico? ¿No? Y entonces, esa es la razón. Tenemos que buscar la bondad en disminuir los eventos adversos, disminuir lo difícil que pudiera ser hacer el diagnóstico, ¿sí? Y luego, ¿qué otra pudiera ser? ¿Qué otra? Eh, Menos dolorosa, dice, claro, es buena. Ángeles Díaz Celaya dice, es buena porque es menos dolorosa, es menos invasiva, no le tengo que meter una sonda a alguien para sacarle un moco y decirle, ay, claro, tiene COVID, como quiera no se cura, ¿no? Sino, tener en mente que somos seres humanos y queremos ayudar a otro ser humano. ¿Y cuál sería la otra B? Ah, mira, Claudia Salazar dice, que se obtenga rápido el estudio. Entonces, esa le voy a poner la tercera B, ¿no? Que sea bonita. Buena, bonita y barata. Que sea más fácil, que sea más barata, que sea, etcétera, etcétera. Puede ser que tenga dos de tres, ¿no, Sergio? sí, sí, No necesariamente tiene que tener las tres. pues si se pudiera las tres sería la mejor innovación, ¿verdad? Eh, Regresemos a la resonancia magnética funcional. Regresemos a la resonancia magnética. Entonces, la resonancia magnética para un astrocitoma no es lo más barato. Lo más barato es agarrar una sierra, le abres la cabeza, le quitas el tumor y lo llevas a hacer una hematoxilina eosina, ¿cierto? Eso sería lo más barato. Pero lo que nosotros decimos es que debemos de mejorar ese diagnóstico. Y entonces, este innovador nos va a llevar a eso, que sea menos invasivo, dice Mónica Sánchez, ¿no? Para poder lograr. Ok, pero ahora viene la complicación de la anatomía del cuadro de 2 por 2.
Entonces yo aquí tengo este cuadro de 2 por 2 y en la anatomía del cuadro 2 por 2 voy a tener filas y columnas. ¿Se entiende esto de qué son filas y columnas? No sé si lo está proyectando, doctor, pero no se mira. Bueno, yo no lo veo. Ay, no me digas. El cuadro. Es No, que lo hizo no, chiquito, no. doctor, y lo hizo hacia la izquierda. A ver, ahí lo ven, amigos. O no sé quién le está rayando ahí su hoja, doctor. Ah, ya, No, ya, ya, ya. Ha de ser Ahorita su les digo quién está paciente. rayando. No, Sí, fui yo. Perdón, es que quise hacer más grande el cuadrito y no sé por qué se rayó. No había manejado esta pantalla. Perdón. ay, canija, Elvia. Ok. ¿Están viendo? ¿Qué están viendo? Está a la izquierda el cuadro. ¿Ahí Está lo muy ven? pegadito a la izquierda. ¿Ahí está lo súper ven? chiquito. No, y está chiquito. Ay, Dios. A Y a ver, la Ustedes me lo voy a salir pueden de aquí. ampliar con la barra de herramientas que tiene sobre el borde a la lateral izquierda. izquierdo. Sí, ¿Ahí lo ven mejor? no ha crecido. Sigue igual. ¿No? No, Sí. sí se Me ve. voy a salir de aquí. ¿No? Me voy a salir de aquí. Y entonces, ahora otra vez más, respiren profundo, amigos. Los que tengan trastorno de ansiedad y quieran rayar, no lo rayen. Mejor, si se creen pintores y heredaron los pinceles, mejor, ¿no? Sí, ok. Bien, vamos a intentarlo otra vez a ver si se ve. ¿Sí? Ahora sí. ¿Se ve ahí un cuadro 2 por 2? Grandote. Sí, ya se ve. Ya se ve. Ok, perfecto. Entonces, ay Dios. Yo nada más, Doc, en relación a la prueba innovadora, Sí. yo estaba pensando y no sé si está implícito. Otra de sus características es que tenga una lógica, ¿no? Una coherencia. O sea, porque a veces podemos tratar de buscar o de estudiar una prueba o un estándar de referencia o algo que nos pueda dar información, pero que no tiene algo que ver con la fisiopatología, con la epidemiología. O sea, yo pienso que, entiendo que está implícito, pero sí deberíamos de que tenga un fundamento, ¿no? Esa prueba innovadora. Que tenga un fundamento lógico, Ujú, ¿no? Entonces, de repente yo quiero medir, digamos, depresión, ujú. ¿no? Yo quisiera medir depresión y voy a medirle y le voy a tomar una biometría hemática, ¿no? Y entonces dices, ¿sabes qué? Que la biometría hemática nos da muchas cosas, pero debes de tener un fundamento lógico. Y eso debe de venir en la justificación del proyecto. Sí, totalmente cierto, Oiga, ¿no? doctor, ¿y la clínica para, por ejemplo, un paciente con apendicitis o cualquier otra patología, la historia clínica no sirve? Sirve totalmente, Raquel. Porque Sirve todos se van a la resonancia absolutamente. hasta para unas amígdalas, creo. Una amigdalitis o una apendicitis, ya te piden resonancia o tomografía. La clínica ya no funciona. El que te lo pide probablemente no sabe de medicina. Y Sí, entonces, ahí le dices, oiga, ¿por qué no va usted y vuelve a cursar la carrera de medicina? Porque usted no sabe nada. ¿Qué es lo que te quiero decir? Lo que quiero decir es que efectivamente yo tengo en este paciente, por ejemplo, vamos a pensar en un evento vascular cerebral. Ahora tengo pacientes que tienen un evento vascular cerebral. Y entonces, el paciente que tiene un evento vascular cerebral, ¿cuál sería el estándar de oro? la clínica inicial. ¿Sí? No. Una tomografía. Tomografía. La Tomografía. TAC, la TAC yo lo pondría como el de referencia. La TAC sería el de referencia. ¿Cuál sería el estándar de oro? Bien. Abrirlo. Abrirlo, Una angiotomografía. abrirlo, qué mala onda, pero alguien le podría decir que ¿Vio? Ya. un angiotac, ¿no? Una angiografía y yo encuentro el que tiene la arteria cerebral media alterada, ¿cierto? Ese sería mi estándar de oro. Mi estándar de referencia, sin duda, la TAC,
¿no? La TAC en determinado tiempo. Pero yo podría hacer un innovador. Y el innovador que yo puedo proponer es que, ¿sabes qué? Que si tiene la boca chueca, Es a ¿no? lo que iba yo con la clínica, doctor. Y yo puedo hacer un score de boca chueca, ojo llorón, ¿sí? Y si tiene 3 puntos de ojo llorón, boca sueca y que como el doctor Rivas solamente sepa decir tonterías, entonces en ese caso yo digo, este Activas tiene el BC. código camaleón. ¿Cuál es el código camaleón? Me encantó código camaleón. Pues Sí, la cara, los signos que usted está diciendo, doctor. hermosísimo, me E encanta. inmediatamente ya se van a la tomografía. Claro. Y entonces voy a pensar que yo hago el código camaleón, ¿no? El paciente llega con código camaleón. Lo activan y se van a la tomografía. Y entonces, pero ¿cómo lo podría, o sea, cómo podría yo validar el código camaleón? Entonces, acá Daisy dice, dejen de mamucadas porque se llama la escala de Cincinnati. Claro, hay un montón de escalas. Yo aquí nada más estoy haciendo una broma con el código camaleón. Y entonces, ¿cómo le haríamos? Bueno, pues entonces con este código camaleón, yo lo tendría que someter a esta tablita de 2x2, en donde la anatomía de la tabla de 2x2, fíjense muy bien, porque esto es también difícil. En la primera columna, en la columna que está aquí, aquí debe de quedar la enfermedad, en este caso, el EBC. Y en la otra columna debe de quedar el no EBC, es decir, los pacientes sanos. Entonces se buscan por ahí a un jefe de servicio, a un directivo, algo así, y entonces ya se dan cuenta, pues, ¿no? Ese va a ser el sano. ¿Se entiende? Entonces, el estándar de oro, el estándar de referencia, ese siempre va en la columna y el positivo, lo que yo estoy buscando diagnosticar, va en la primera columna. ¿Ok? Esa sería la primera enseñanza que yo les quisiera dejar. Y lo negativo va en la segunda columna, aquí. Ok, muy bien. Pero ahora, ¿qué va en las filas? ¿Qué iría en las filas, estimado Alfonso o Sería Lourdes? en la prueba innovadora. La prueba innovadora. En este caso era el código camaleón, ¿te acuerdas? Sí, Ok, y entonces en este código camaleón, ¿cómo dirías que es positivo o negativo? pues digamos que si tiene tres escalas, bueno, tres signos, podemos poner un punto de corte, ya sea que tenga dos, y ya es sí tiene el signo de camaleón o no tiene el signo de camaleón. Ok, y entonces aquí sería más de 3 puntos. Dije más, pero me equivoqué porque tengo dislexia. ¿Sí? Más de 3 puntitos. Y aquí abajo, en la parte de abajo, iría menos de 3 puntos. ¿Sí? ¿Hasta Ujú. aquí vamos bien? En Sí, la construcción de la tabla de 2x2. Sí, No, Elvia. doctor. Sí, perdón, vuelvo a lo básico, a mis preguntas básicas. Estándar de oro dice arriba del cuadro, doctor. Pone usted Así es. EBC, pone usted sanos. Las flechitas, me apunta estándar EBC, oro, sanos. Entonces ya no entendí. Los de referencia, ¿cuáles son? Sí. Perdón. Entonces, hay dos tipos de estándar. El estándar de oro, que sería el estudio más fuerte, y el de Ujú. referencia, que sería un ATAC, por ejemplo, que no es Sí. tan invasivo. Y entonces, este me va a dar un resultado dicotómico. El resultado es, o está sano o está enfermo. Se está usted refiriendo a los dos estándares, al oro y al de oro y al de referencia. Así es, o uno o el otro, el que tú Ok, escojas, ok. ¿sí? Sí, sí, doctor, gracias. Sí, sí, ya Y entendí ya. entonces, este paciente o está enfermo o está enfermo o tiene BC. Y Ujú, aquí yo debo de tener sujetos que están enfermos y que no tienen nada, ¿sí? ¿Sí, sí? ujú. Sí, sí, sí. Entonces, debo de garantizar que tenga EBC y que tenga sanos. Ojo, que esto no significa que estos sean casos ni controles, ¿no? Porque luego eso, pues escogimos unos casos y los comparamos con unos controles.
Eso no es adecuado. Nosotros tendríamos que escoger más o menos en este escenario a, a la prevalencia de la enfermedad, buscar la prevalencia de la enfermedad. Digamos que tengo sujetos que voy a hacer un estudio de EBC y lo voy a hacer. Yo sé que los pacientes con EBC son pacientes que tienen más de 60 años, ¿sí? Entonces voy a escoger puros pacientes. Mis criterios de inclusión serían pacientes de más de 60 años. Voy a poner los que tengan Hipertensión. hipertensión arterial y que además de todo tengan hipercolesterolemia, ¿no? ¿Sí? Y entonces aquí voy a decir, ¿cuál es la prevalencia del EBC en este tipo de pacientes? ¿Alguien sabe cuál es la prevalencia del EBC? Y si no, lo pueden buscar. Hasta ChatGPT les puede decir. Es la causa número 1 de muerte. No recuerdo si la primera o la segunda. Ok, es la causa número uno de muerte, pero eso no nos sirve. Necesitamos la prevalencia. 118 por cada 1000 habitantes. 118 por cada 1000. Esa es una tasa. Lo que Por equivale a cada 100. 170,000, no. Sí. Vamos a pensar, 29%. voy a pensar que en este grupo de pacientes de 60 años, el 20% de los pacientes, el 20% de los pacientes cursa con un probable EBC. Entonces, así tendría yo que hacer mi muestra. 20% enfermos y 80% no enfermos. Entonces yo tendría que garantizar aquí que por lo menos yo tenga un 20% de enfermos. Voy a pensar que aquí son 100 pacientes. Aquí voy a poner a 100 pacientes y acá voy a poner a otros 100 pacientes. Voy a incluir a otros 100 pacientes, solo porque me gustan los porcentajes. Y entonces el 20% deben de tener el EBC. ¿Sí? Sí, sí, hasta aquí vamos bien. Le estoy regando yo, perdónenme, yo me estoy haciendo bolas con mi nuevo aparatito. Entonces, ay, no lo puedo borrar. Ay, Diosito santo. Perdónenme, perdónenme las bolas, perdonen el retraso. ¿Esto no lo tomen en cuenta? Esto no lo tomen en cuenta. Esto no apareció aquí. Y voy a decir que incluí a 100 pacientes totales. Ese 100% va acá, que es el total de pacientes. ¿Ok? Y entonces, de 100 pacientes, ¿cuántos tuvieron EBC? Y decimos, bueno, el 20%, o sea, 20 pacientes tuvieron EBC. ¿Y cuántos no tienen EBC? 80. 80. El 80. 80. Si me siguen con el ejemplo, intenté que fuera un ejemplo muy básico. ¿Sí? Y entonces, esa sería la selección de cuántos pacientes quiero que estén enfermos para que me dé una población más o menos representativa del fenómeno que yo quiero hacer. Ok, ahora, ¿cómo calculo yo sensibilidad y especificidad? Y cuando yo digo, ¿cómo calculo sensibilidad y especificidad? Primero quisiera que me den la fórmula. ¿Alguien se acuerda de la fórmula? Sí, la A leyeron, sobre ¿no? A sobre A más C, Ay, sensibilidad. Sergio, dame un segundo. Entonces, sensibilidad A sobre es A, igual a, espérate, entonces tenemos que ponerle letras dentro de los cuadros, ¿no? Entonces, la de primera izquierda a letra que voy derecha. a poner dentro del cuadro es esta, que es la más importante. Esta la vamos a llamar A. Después vamos a tener esta otra que le vamos a B. llamar B. B en realidad sería A, serían los verdaderos positivos, ¿sí? B serían los falsos positivos. Y después voy a poner una C aquí abajo. ¿Esta C qué significa? Verdaderos negativos. Bravo, bravo, verdaderos negativos. Y después voy a poner una D aquí al lado, ¿sí? ¿Y esto qué sería? Falsos negativos. Falsos negativos.
No, está al revés, ¿no? ¿no? Es al La D revés, es sí. verdaderos negativos y la C falsos negativos. A ver, vamos a entenderle. ¿Cuándo estoy Ajá. diciendo la verdad? ¿Cuándo digo la verdad? Bueno, digo la verdad cuando la prueba del camaleón sí es positiva en el EBC. Aquí es verdadero, ¿sí? Aquí es verdad. ¿En qué otro momento estoy diciendo la verdad? Bueno, cuando yo digo En que la el D. paciente no tiene, es decir, tiene menos de 3 puntos del camaleón, y acá digo la verdad, acá, ¿ok? Estos dos son verdaderos, Sí, ¿sí? sí. Ahora, ¿cuándo digo una mentira? ¿Cuándo se me va el diagnóstico? Cuando yo le El- digo, ay, Diosito, mira nada más cómo tiene la cara, ¿no? Mira la cara así, tiene el signo del camaleón y dice puras babosadas, está diciendo incoherencias. Y el paciente no tiene nada. El paciente solamente está saliendo de guardia. No es que tenga EBC, si está saliendo, sino que está saliendo de guardia y lo mandamos a hacer un ataque, ¿no? ¿Ahí qué pasó? Pues ahí me equivoqué y eso le llamamos un falso, ¿sí? Los dos de arriba le vamos a llamar verdadero positivo y falso positivo. El de abajo le vamos a decir que es un falso negativo y un verdadero negativo. ¿Sí? ¿Les queda bien? Sí. Está funcionando la clase, ¿no? Bien. Y entonces ahora sí, ya que tenemos eso, vamos a pedirle otra vez a Sergio que nos dé la fórmula de la sensibilidad y la especificidad. A Primero, sobre antes que A, nada, ¿qué es eso de sensibilidad, Sergio? la sensibilidad, pues que no va a haber el número real, entre más cerca al dato real del que está enfermo y el que no está enfermo. La ¿Otra cantidad, oportunidad? ¿mande? Claro, claro, la palabra es Cantidad la capacidad que de detección. tiene la prueba innovadora. No estoy calificando el estándar de oro, sino estoy hablando de la prueba innovadora. ¿De qué? De encontrar enfermedad. De detectar, Como que sea positiva la enfermedad. De detectar a de los detectar la enfermos. enfermedad, sí, o detectar a los enfermos. ¿Sí? Bien, ¿Sí? bien, bien, bien. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es encontrar si esa prueba innovadora, qué tan bien funciona. La capacidad, estoy poniendo a prueba la capacidad de la prueba innovadora. Muy bien, perfecto. Y ahora díganme cuál es la fórmula. A sobre A más C. A, que son los verdaderos positivos, entre el total de la sumatoria de De A A más C, Ya más. más C. más C. ¿Ok? ¿Sí, sí? Sí, sí, ¿Sí, sí? ¿Hasta aquí sí, vamos bien? ¿Sí? sí. ¿Ok? Entonces, esto lo que estoy haciendo es evaluar este punto. Evaluar al IBC cuando sale positivo en su totalidad y ver cómo funciona. ¿Ok? Entonces, estoy evaluando columnas. Estoy evaluando con respecto al estándar de oro o al estándar de referencia. Y entonces, esto nos da un porcentaje. A este porcentaje le llamamos que es una probabilidad de que sea positivo. ¿Ok? ¿Sí? Vamos a Sí. pensar que esta es una prueba que es altamente sensible. Para que sea altamente sensible, bueno, pues de 20, voy a poner aquí que tenga un 18. Si aquí es 18, acá abajo, ¿qué será? ¿Qué número será? Dos. 2, 2. Bravo, 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 2. bravo, bravo. Vienen con todo el día de hoy, ¿no? Están pintando todo mi pizarrón, pero ¿quién? Pero ya ni modo yo, ¿no? Están ahí dibujándome cosas, pero bueno, yo me aguanto. Entonces, la sensibilidad, esto es a prueba de tontos, ¿no? Hasta un débil mental puede calcular sensibilidad, ya que sería 18 entre el total de los pacientes enfermos, que sería 20. 20. ¿Cuánto es 18 entre 20? 0.9. 0.9. 0.9. Y nosotros como somos médicos lo entendemos como que tiene un 90%. 90% de sensibilidad. ¿Qué les parece una prueba que tenga 90% de sensibilidad?
acá muy sensible, dicen, no, sí, ¿cuánto tiene sensibilidad? Ah, es una muy buena prueba. ¿Sí? 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 Yo, 90% yo de tengo, atinarle a los que sí tienen la enfermedad. Ok, bien. Hasta aquí vamos bien. Ahora, ay, alguien está haciendo un Picasso yo aquí. tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué? Tu pregunta es, Y ¿por qué si es, los si alumnos es, pintan todo mi pizarrón? no, Ajá. si la prueba es altamente sensible, no voy a tener riesgo de identificar de más a los que no son enfermos y están saliendo positivos. Lourdes, eres lo máximo en el mundo. No te merecemos. Yo creo que ya debes de entrar a la maestría directo. No te merecemos. Me voy a la maestría. Claro, lo que dice Lourdes es, no podríamos fijarnos solamente en la sensibilidad. También me tengo que fijar en la especificidad, ¿sí? Porque la prueba que yo quiero tiene que ser altamente sensible y altamente específica, o medianamente específica, porque o si no, no podemos perder y podemos incorporar o hacerle algo a un paciente que no debería de ser, ¿sí? Entonces, si bien esto nos ayuda, no es una fórmula universal, ¿no? Regresemos al astrocitoma. Si tengo una prueba que es muy sensible y entonces, y esto va a requerir que si tiene el signo del camaleón, entonces yo ya le voy a dar quimioterapia. Tú dirías, no, porque todavía me queda un 10% de pacientes que les voy a dar quimioterapia que van a estar mal. Yo tengo que garantizar que sea más alto. Pero si esto va a representar que yo, un paciente que tenga signo de camaleón, lo primero que haga es le diga, abra la boca y tómese una aspirina y lo vamos a pasar rápidamente a urgencias para que le tomemos un ataque y corroborarlo, eso sí funciona. Entonces, depende de muchas cosas. Depende de dónde estés ubicado. Ay, te quieres adelantar en la clase, pero no me voy a dejar. Ok, entonces, Lourdes, ahora, ¿qué significa la especificidad? Que lo que les decimos que es negativo realmente es negativo. Ajá, a ver, ¿lo puedes poner bonito? Porque así, no, imagínate que llegues así a la Academia Nacional de Medicina. Sí, lo que verdaderamente digo que es positivo, lo que verdaderamente digo que es negativo, es negativo. O sea, como viene siendo joven lo que usted dice. No, ya ponte, ¿cómo se llama? Bueno, le digo la fórmula. No, ok. Dime la definición. Pues yo lo entiendo así, que si realmente me está saliendo, Es la capacidad. ok, de la De, prueba de de- detectar a los verdaderos negativos. Que tiene la prueba innovadora. Porque cuando dices la prueba, muchas veces uno está así, la prueba es el estándar de oro, ¿cuál es, no? Es la prueba que yo quiero, ¿no? E incluso le podrías poner apellido al innovador, ¿no? Entonces, imagínate que estuvieras buscando el ultrasonido para detectar cáncer de mama. Es la Acaba de capacidad dar, me que lo acaba tiene de el dar Juan. ultrasonido para tal cosa, ¿sí? La prueba innovadora, ajá. ¿Para qué? ¿Para Para qué? detectar a los que realmente no tienen la condición o la enfermedad. Para descartar. Para descartar, ok. entre enfermos y sanos. Para descartar que tenga la enfermedad. ¿Sí? Quiero descartar, señora, yo le voy a hacer esta prueba porque yo quiero descartar que usted tenga esa enfermedad. ¿Sí? Y la sensibilidad es porque yo lo quiero detectar. ¿Sí? Uno es para detección y otro es para descarte. Otra es para decir esto no lo tiene. ¿Sí? ¿Sí te queda? Me gusta más que es Sí. positivo cuando sí es positivo y es negativo cuando no es negativo. Y yo como digo una cosa, digo una, ¿no? Estamos a 5 minutos de llegar a México. Digo, no, menos, a 10. ¿Sí? ¿Sí, sí? Ahora sí dime la fórmula. La fórmula es facilísima. A ver, aquí la tengo. Ese No, 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 ve es, el pizarrón, ve el pizarrón. es Tengo que B, tomar en cuenta la verdad. La verdad es mi denominador. D, Claro, bravo. De, entre, entre, más D, B más qué. más D. Bien, bravo, bravo, bravo. Bien, bien hecho.
Y ahora voy a poner un momento hipotético, rudo. No se los voy a dejar fácil. Entonces aquí tengo 80. Y de estos 80, está bien difícil, ¿eh? ¿Quieres Saquen sus ciérrale 30? calculadoras, ¿no? 40 fueron falsos positivos y 40 fueron Sí, al verdaderos ratito. positivos. ¿De cuánto es la especificidad? Ya te pregunté. 50, Pongan sus dedos Escríbamelo. aquí. 50, 50, no necesitan hacer ninguna operación matemática, ¿cierto? Que sería, ¿Tenemos influenza o COVID? Dime quién. tienen COVID y por eso no saben hacer matemáticas. 40 entre 80 es igual a 0.5, 0.5. que lo traduciríamos en un 50%. ¿Ok? ¿Sí? Perfecto. Y entonces, ¿en qué momento 50% es igual que un volado, ¿cierto? O sea, si yo quisiera hacer diagnóstico muy certero con una moneda, ¿de cuánto me daría el diagnóstico? ¿De cuánto sería la sensibilidad y la especificidad? 50%. 50 y 50. ¿Sí? Y Ahí entonces lo soy. imaginen que llegue alguien en urgencias y le diga, oye, disculpe, tengo EBC. Uy, señor, pues como que puede tener EBC, como que puede no tenerlo, ¿no? Y entonces eso lo que me convierte es pronóstico reservado a evolución, ¿no? Porque como le digo una cosa, le digo otra, ¿ok? ¿Se entiende? Entonces, Lourdes se ríe porque sí ha visto notas que diga pronóstico reservado a evolución, ¿no? Grave pero estable, ¿no? Entonces, ella se ríe porque sí lo hemos hecho. Entonces, ok, ya que tenemos esto, ahora, ¿esto para qué sirve? ¿Cuál es la utilidad de estos dos valores, de sensibilidad y especificidad? ¿Qué me quiere decir cuáles son las, la importancia de esto? Sacar la eficacia de la prueba. Evaluar la eficacia de la prueba. Ay, 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 Sergio, bien, bravo. Sí, ¿para qué me sirve evaluar la eficacia de la prueba? Y no es la eficacia, porque la eficacia se utiliza para fármacos, sino calificar el desempeño de la prueba sería la palabra correcta, la gramática correcta de tu lenguaje, ¿sí? ¿Por qué Entonces querría yo Talavera, evaluar el Tal- desempeño de la prueba? entonces Talavera quizás no está usando el término correcto en su artículo. Digo. Lo escribimos cuando éramos chiquitos, o sea, en ese entonces, mira, Sí, así como está saliendo de guardia, así nos poníamos a escribir, danos chance. Hemos aprendido más, 2011. hemos evolucionado. 2011, Ok, 2011, doctor. sí. Entonces, el desempeño sería una mejor palabra, Sí, ¿sí? Entonces, ¿por correcto. qué quisiéramos calificar el desempeño de la prueba? Para saber si es una herramienta que me acerca, digamos, a la verdad de la enfermedad y tomar decisiones. La Sí, que decisión sea que más voy a certera. tomar con esto, la decisión que voy a tomar es si yo le voy a hacer la prueba a este paciente, porque es una prueba que me va a permitir a mí dar la capacidad. Es decir, tenemos dos momentos en la consulta, ¿no? Los dos momentos que tenemos en la consulta es un momento cuando yo decido qué le voy a hacer al paciente, ¿no? Cuando yo decido qué prueba le voy a hacer, le voy a tomar una biometría hemática, le voy a tomar qué estudios le voy a mandar. ¿Se entiende esto? Y entonces ahí lo que hago es que saco los libros y busco cuáles son las herramientas que son más sensibles y más específicas. Voy a poner un ejemplo. Yo soy médico y estoy viendo a soldados. Y yo quiero saber si este soldado tiene el virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Qué prueba le pido? ¿Una prueba que sea confirmatoria, que sí a huevo me diga que sí? ¿O una prueba que lo descarte? Quizás una prueba que lo descarte. Entonces le pido una ELISA, ¿no? Entonces yo tengo que saber cuál es el escenario que yo quiero tener, ¿ok? ¿Sí? Muy bien, entonces ese es el primer escenario. Ok, pero ya le mandé a hacer la prueba y ahora regresa el paciente y el paciente me dice, doctor, ¿podría ver mis resultados y me los puede interpretar? ¿Les ha pasado eso, Bonnie? ¿No? Que te vienen a que interpretar los resultados. Y dice, óigame, fíjese que yo no interpreto resultados, ¿no? Yo soy médico, ¿no? Margarita, yo no ando interpretando resultados, yo veo pacientes y tal. Pero Luis Muñiz, de todas maneras, uno interpreta los resultados, ¿sí? Ahí nosotros vamos a decirle cuál es la probabilidad de que el paciente tenga la enfermedad, ¿sí?
Y a eso le llamamos valores predictivos positivos. Valor predictivo positivo. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa esto? Alfonso. Bueno, en la bibliografía menciona que es como la capacidad que tendría el enfermo de que la prueba de verdad le salga. O sea, es la capacidad de que un enfermo de verdad tenga la prueba positiva. Eso dijimos que era sensibilidad, la capacidad que tiene la prueba de detectar que sí tiene. El valor Es la predictivo posibilidad. positivo, claro, claro, Margarita, bravo. Como su nombre lo indica, el valor predictivo positivo es la probabilidad de que el paciente esté enfermo. Bravo, Margarita, ante una prueba positiva. Si la prueba me la están dando en la mano y es positiva, yo le voy a decir, yo no le quiero decir que usted está enfermo. Yo lo que le quiero decir es que hay una alta probabilidad. ¿Sí? ¿Sí, sí, Margarita? Entonces, tú tienes razón y entonces aquí la palabra clave en sensibilidad y especificidad es la capacidad que tiene la prueba de hacer el diagnóstico y acá es la probabilidad que tiene el enfermo de estar enfermo cuando la prueba es positiva. ¿Y cuál sería, Margarita? ¿Cuál sería, por favor, la fórmula de esto? Ah, está viendo para abajo, Margarita, no veas para abajo, vea la pantalla. Mira, verdaderos y falsos. ¿Cuál sería la fórmula? Sería A más B A entre entre B. A más B. A más B. ¿Ok? ¿Sí? Entre A más B. Más B. Y entonces aquí dijimos que A era 18 y A más B, ¿cuánto sería? 58. 58. Claro, 40 más 18 son 58. ¿Ok? ¿Y esto es igual a cuánto? Helen, 0.31. 0.31. Ahora sí, señoras y señores, niñas y niños, ¿qué significa que esta prueba, que la prueba del camaleón tenga un valor predictivo de 31%? Significaría que Es una bajo. persona que tenga la prueba de camaleón tiene la probabilidad de en un 31% de tener EBC. ¿Ok? ¿Y cuánto te daría una probabilidad de una moneda? Si yo le hubiera hecho 50, diagnóstico con una moneda, ¿cuánto le hubiera dado? 50%. 50%. ¿31 es más que 51 o menos? Menos. Menos. ¿Y entonces qué le dirías? Que es Que le mejor con una presten la moneda. moneda. Que le No pida la sirve. moneda. Ok. Lo que nosotros diríamos es, a pesar de que usted tiene esos datos clínicos, no me indica que usted tenga un EBC. Vamos a tener que hacer más pruebas, ¿sí? Entonces, no me sirve para confirmar si es un EBC isquémico, si es un EBC hemorrágico, si es un EBC de la arteria cerebral media o de la anterior, ¿no? No es una prueba de confirmación, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora, vamos a ver qué significa el valor predictivo negativo. ¿Quién dice yo? ¿Qué es el valor predictivo negativo? Esta es la probabilidad que Claro, tiene un bravo, Naime. con cierta prueba negativa. A ver, ¿es la probabilidad de qué? Que tiene un paciente con cierta prueba negativa. Probabilidad de que el paciente esté sano Ah, este es sano. Perfecto. o sin la enfermedad con la prueba negativa. ¿Sí? ¿Sí, sí? Bien. Y ahora, Naime, ¿cuál será la fórmula?
Sería D entre C D, más D. claro. Aquí la palabra clave es la D. Bravo. Bien hecho. D D entre. entre C más D. Bravo. C más D. Bravo. Muy bien. Y entonces aquí sería, ¿cuánto es la D? 40 entre 42. ¿Cuánto es 40 de 42? Punto 95. 95. 0.95, que nosotros lo traducimos en un 95% de probabilidad de que usted no tenga nada. ¿Qué tal? ¿Le serviría esta prueba, la prueba del camaleón? ¿Para qué le serviría? No, no le serviría. Ellen dice que no. Estoy en un servicio de urgencias. Sí, sí. Estoy en un servicio de urgencias. Me llega un paciente que me dice, ay, doctor, tengo un dolor de cabeza horrible. Tengo un EBC. Y tú volteas a ver, no tiene el ojo así, no tiene nada, y le dice, ¿sabe qué? Yo tengo un 95% de seguridad de que usted no tiene nada. Vaya usted a su unidad de medicina familiar o vaya usted a otro lado, no a urgencias, o mañana vaya a su médico con tranquilidad y puede estar, ¿sí? Pero si tiene el signo del camaleón, ¿sí? Tú le dices, no puedo estar seguro que usted lo tenga, se va a tener que quedar aquí hospitalizado porque le vamos a hacer un ataque. ¿Se entiende? Ya. ¿Sí? Entonces sí me sirve espectacularmente porque los que no tienen el signo del camaleón los puedo dar de alta. ¿Sí? ¿Sí, Naime? Doctor. Y puedo mejorar mi servicio, puedo bajar porque con un 95% de seguridad, solo 5 pacientes se me van a ir sin pagar, ¿no? ¿Sí, sí? ¿Qué tal? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Naime? ¿Mande? ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Ahora, vamos a pasar a la siguiente parte, que es una parte más difícil. Cuando llegue el momento de decidir si esta prueba está bien o mal, cómo va a funcionar en la vida real, yo tengo que tener en cuenta un valor que se llama razón de verosimilitud. ¿Entienden qué es eso de la razón de verosimilitud? Bueno, la razón de verosimilitud es intentar ponderar la sensibilidad con la especificidad. Es decir, a mí me gustaría poder hacer una ecuación que, por un lado, en el eje de las Y's, me valore la sensibilidad. Y por otro lado, en el eje de las X, me valore la especificidad, ¿no? ¿Por qué? Porque era lo que nosotros queríamos, era que fuera una prueba sensible y específica. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, si nosotros quisiéramos hacer una prueba que fuera lo más sensible y lo más específica posible, entonces yo tendría que hacer una ecuación, ¿no? Especi, especificidad. ¿Ok? Y entonces esta prueba se llama razón de verosimilitud. ¿Alguien se sabe la fórmula de la razón de verosimilitud? Depende si es positiva o negativa. Claro, pensemos solo en la positiva. Sería Pensemos que en la prueba de camaleón, o sea, la prueba de camaleón positiva, yo quiero saber cuál es la razón de verosimilitud, es decir, qué tanto hay entre sensibilidad y especificidad. ¿Sí? puede ¿Cuál ser, sería la fórmula? puede ser la sensibilidad sobre 1 menos especificidad. Es la sensibilidad, que ya habíamos puesto, entre 1 menos especificidad. ¿Sí? Esto quiere decir que aquí, si tuviéramos este gráfico en donde el más específico, del 100% específico y 100% sensible, entonces nuestro mejor punto
estaría aquí arriba, ¿sí? En nuestro mejor punto estaría hasta aquí arriba. Pero si yo cambio esta especificidad y yo digo, vamos a hacerlo al revés, es decir, le resto el 1, entonces mi punto de mayor sensibilidad y especificidad quedaría aquí arriba. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entendió esto? No se entendió nada. Vamos a hacerlo. La sensibilidad es del 90. Quedaría aquí con el 0 y acá en el 100%. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Sí. Si nosotros, si la especificidad lo hiciéramos al revés, para allá, entonces diríamos, bueno, el 0 quedaría aquí y el 100 quedaría acá. ¿Sí? Bueno, no el 100 porque dijimos que es el 1, porque es, no, sale 0.95. ¿Ok? ¿Sí? Si nosotros le restamos un 1 menos especificidad, entonces sí nos quedaría del otro lado. Como es más fácil verlo, entonces que explicarlo, sería aquí sensibilidad de 90 y ahora especificidad de 50. Entonces, la especificidad de 50 me salió re mal porque sale aquí exactamente a la mitad, ¿no? Como quiera que sea. Y aquí quedaría especificidad de 0.50. Pero si tuviera una especificidad, digamos que de 0.9, una especificidad muy alta, de 0.9, 0.9, 1 menos 0.9, ¿cuánto es? No vayan a sacar sus calculadoras porque me voy a Punto enojar uno. muchísimo, Helen. Punto uno. Te estoy viendo. Punto uno. Claro, sería de 0.1. Y entonces ese 0.1 quedaría aquí, ¿sí? Y entonces la coordenada entre 90% de especificidad y esto quedaría de este lado. ¿Ok? Por eso le restamos el punto 1 y, Se pone la... y queda la fórmula padrísima. Ahora, ¿de cuánto nos salió a nosotros esta razón de verosimilitud? Habíamos dicho que la sensibilidad era de 90 y la especificidad 0.90 de sensibilidad entre 1 menos 0.5 es igual a 0.5. ¿Cuánto nos quedó la razón de verosimilitud? 1.8. 1.8. ¿Cuánto? 1.8. 1.8. 1.8. Esta es la probabilidad combinada que tiene esta prueba. Ese es el desempeño combinado. Para poder entenderle mejor, en 1979, Fagan hace un nomograma para poder entenderlo mejor. Y entonces, el nomograma de Fagan, que publicamos hace millones de años, cuando éramos chiquitos, también el doctor Talavera fue chiquito alguna vez, ¿no? ¿No? Entonces, ¿no? Cuando creíamos que íbamos a salvar el mundo con la investigación clínica, yo todavía lo sigo creyendo y me voy a morir yo creo que en ese aspecto, pero bueno. Entonces, aquí se hablaba, ay, el doctor Alberto Lipschitz escribía con nosotros, nos quería mucho, estaba en la Facultad de Medicina, y Carla Martínez Castuera decía por qué era importante hacer investigación clínica, porque generaba conocimiento y mejoraba la atención médica, ¿no? Ay, Juan sacaba estos diseños en donde decía, tienen que ver la diferencia entre un estudio de causa-efecto y uno de proceso. Y después de mucho discutir con Juan, nos peleamos para ver cuál iba a ser el primer artículo. Si el primer artículo iba a ser el de causa-efecto o iba a ser el de prueba diagnóstica. Entonces esa vez nos enojamos muchísimo, Juan y yo. Estuvo horrible la pelea que tuvimos, nos dejamos de hablar creo que más o menos como un minuto, ¿no?
Entonces, después de un minuto que nos dejamos de hablar, ya dijimos, bueno, está bien, vamos a escribir este artículo como inicio. ¿Por qué? Porque es completamente distinto a los de causalidad. Y entonces en esto está la tomografía computada como el estándar de oro, la rigidez de nuca para detectar el EBC como tal, y tiene esta tabla de 2 por 2 como ya habíamos visto hace rato. ¿Sí? Y entonces, en ese escenario, lo que nosotros pusimos es todo el teorema de Bayes para que vieran de dónde salió eso, como es una propuesta para entender los valores predictivos positivos, en donde hablábamos de que era la probabilidad a posteriori de tener cierta enfermedad, ¿sí? Como el valor predictivo positivo y la probabilidad a priori de tener la enfermedad como valor predictivo. Entonces pusimos todas las fórmulas que hemos dicho hace ratito y pusimos este nomograma de Fagan. Entonces, ¿qué significa este nomograma de Fagan? Significa que yo siempre voy a tener una posibilidad preprueba. Pero, ¿qué es esa posibilidad preprueba? ¿De qué habla esa probabilidad preprueba? De la prevalencia ¿De la prevalencia de qué? de una enfermedad, o sea, de cuánto está presente esta enfermedad en la No población. lo sé, Rick. No lo sé. ¿Cuánto está prevalente la enfermedad, pero en dónde? ¿En el mundo? En un lugar determinado. En un lugar determinado, en mi hospital. ¿Por qué? Porque puede ser que yo en la mañana trabaje en el Centro Médico Nacional de Neurología, donde llegan los casos de BC, donde envían los casos de BC, ¿no? Y entonces yo veo, ¿cuál es la probabilidad de que lleguen casos de BC en ese lugar? Uy, pues diablo llegan un montón, porque es un centro de referencia. Entonces, ahí la probabilidad de que lleguen es de un 50%, de un volado, ¿sí? Si yo tengo una razón de verosimilitud, como lo habíamos visto hace rato, voy a ponerle que sea de 2, ¿no? Una razón de verosimilitud de 2, yo lo que utilizo es que utilizo este nomograma, parto de mi probabilidad preprueba donde yo trabajo, ¿sí? Paso por este número 2 y veo qué tanto mejora mi diagnóstico, ¿sí? Y entonces, en ese escenario, la probabilidad post prueba va a ser de 70%. Ahí quizás diría, no, esta prueba no me sigue sin ayudar. Pero si yo tuviera una probabilidad post prueba, voy a poner aquí de un 10, como es en este caso. En este caso, la probabilidad post prueba, aquí era un volado, pero aquí con 10 de razón de verosimilitud, entonces me lleva a hacer el diagnóstico en un 90-95%. ¡Wow! Sería muy útil en ese caso. ¿Se entiende? Pero resulta que el mismo Alfonso Silva Goita, él trabaja en dos lados, porque tiene, como todos los médicos, tiene ¿cómo se llama? Tiene, tiene dos parásitos, tiene dos trabajos y tiene dos esposas, ¿no? Entonces, tiene dos familias. Entonces, Alfonso tiene que ir a chambear en la tarde. ¿A dónde creen? ¿A dónde se va a chambear en la tarde, Alfonso? Al IMSS. No, En la al secreta. IMSS trabajas en la mañana. En la tarde se va a vender tamales y tiene un consultorio en el Hospital Ángeles, ¿no? Donde vende tamales. ¿Cuál es la prevalencia de que llegue un paciente con EBC al Hospital Ángeles? Al consultorio. No urgencias, al consultorio. Muy baja, por así Muy decirse. baja. ¿De cuánto? ¿Cuánto, Moni? Pone una cifra. 1 en 5 años. 1 en 5 años. Voy a poner que sea de un 2%, ¿sí? Entonces, ahora iniciaríamos de este punto 2 de prevalencia. Si ella hace la misma prueba con la misma razón de verosimilitud, ¿no? La prueba del camaleón con la misma razón de verosimilitud, ¿qué creen que va a pasar? ¿Va a mejorar? Bueno, si mejora, era de punto 2 y queda en 2%. Pero esa misma prueba en otro escenario ya no le sirve. No es que la prueba haya cambiado. La tabla de 2 por 2 no cambió. El artículo fue publicado y no cambió absolutamente nada. Queda, aquí está, ¿no? Aquí está el resultado de la razón de verosimilitud. Sin embargo,
yo lo tendría que adaptar al lugar donde estoy trabajando. ¿Se entiende? Sí, sí. Lo mismo podría pasar con tuberculosis. Lo mismo podría pasar, digamos que si estoy viendo una prueba de tuberculosis con una placa simple de tórax y estoy en el INER, en el pabellón de tuberculosis, ¿qué creen que van a decir? Sí, 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 sí. La placa es suficiente para poder dar diagnóstico de tuberculosis, ¿no? ¿Ya sabes Ujú. cómo se pone, Moni? ¿Has visto los cuates que, no? Sacan la placa y la ven contra él, ¿no? Y la ven contra la ventana, ¿no? Sí. Sí, aquí podemos ver estas lesiones, pero además vemos las astas de venado, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Que nos están hablando de hipertensión pulmonar, porque vean ustedes cómo se, ¿sí? Y alguien le dice, ese es de otro paciente, güey. Pues ahí en el pabellón con 80% con 80% de posibilidad preprueba, porque el 80% llegan con probabilidad preprueba de tener la tuberculosis, le haga lo que le haga, va a incrementar va a incrementar el diagnóstico final. ¿Sí? Entonces, hay pruebas que ya para qué le haces, ¿no? O sea, está el paciente con EBC, ¿no? Ya está así, ¿no? Está muy mal y ya, güey, ¿ya qué le haces? ¿Cuántos días lleva así? Lleva ya 3 días, ya no le hago la TAC, ¿no? O sea, ya, maren de papá, ¿no? O sea, ya, por favor, ¿no? Ese ya hay que ponerle el trombolítico, hay que hacerle algunas otras cosas más, porque ya es demasiada información, ¿sí? Pero el médico que llega al hospital, regresemos, se va al Hospital Ángeles, en la mañana está en el IMSS y en la tarde se va al Ángeles, empieza a mandar estudios como si estuviera en el IMSS. Oh, bueno, pues la verdad es que no tienes nada, ¿no? O sea, pero te vamos a hacer un check-up. ¿Y sabes qué le piden, Moni? Como si estuvieran en el IMSS. BH, química sanguínea, electrolitos séricos, química sanguínea de 850,000 elementos, check-up, prueba Esfuerzo. de esfuerzo, ¿no? DNA en copro, ¿no? Bacterias en la popó, ¿no? Bacteroidetes en la... Y ahí no le sirve, ¿sí? Porque no está adaptando su práctica clínica a lo que sucede en cada uno de los lugares. Y entonces, esta es la razón por la cual utilizamos el homograma de Fagan para poder decidir qué prueba voy a hacer. Ya leí que la prueba era muy sensible y específica, pero ahora depende en dónde la voy a usar. ¿Sí? Si la uso en mi hospital, va a ser una super prueba. Si la uso en urgencias, wow, ¿no? Perfecto. Pero si la uso en mi consultorio, voy a hacer castar a la gente. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Me parece muy bien porque ya son las 8:49 y eso quiere decir que vamos a pasar a la región de preguntas y respuestas. La primera pregunta que nos tienen, estimado Andreicito, es, ¿quieren pasar lista los muchachos? Que si les mandan el link para pasar lista. Sí, ¿Cómo perdón por la ves? impuntualidad y por el prurito, por la lista. Aquí está. Ahí está la lista, ya está en el chat a todos los que gusten y manden, ya está la lista en el chat para que pasen lista, ¿no? ¿No? Listo, ya quedó. Pasen lista, está ahí. Ok, perfecto, ¿dónde está el chat? Ojo, habíamos puesto como parte del video preliminar aquel en el que dejas como tarea conseguir un artículo sobre prueba diagnóstica o construir alguna pregunta en prueba diagnóstica como para que... pide acceso, sí. Ahora mismo lo corrijo, calma. Mientras tanto, creo que sí tendría que haber ahorita material disponible acerca de... Sí, Listo, acceso libre. Acerca de algún ejemplo que alguien quiera, probablemente haya proyectos que se plantean en el contexto de prueba diagnóstica, ¿no? ok, Entonces creo ok, que ok, sería un buen momento. escuchamos, claro. ¿Alguien tiene algún proyecto de prueba diagnóstica que nos quiera compartir? Su silencio me tranquiliza.
se están generando aquí más bien ideas, ¿no? Porque me he topado a los compañeros a los que les he ayudado, bueno, acompañado a revisar esta información, es que a todos nos pasa el mismo clic de, ah, caray, con que así era esto de las pruebas diagnósticas, con que, con que no existe el término especificidad, ¿no? La típica pregunta de pase de visita, a ver, dime la especificidad de la proteína, de la procalcitonina. Dices, esa clase de fusiones eh, advierten que uno no tiene los conceptos suficientemente claros y que uno como clínico no tiene que eh, utilizar todas las herramientas al mismo tiempo, sino son herramientas distintas. Unas veces echas mano de la sensibilidad por dependiendo del escenario, otras de la especificidad, otras de tus valores predictivos cuando no tienes al sujeto enfrente, sino a la prueba. Entonces, digo, más allá de que nos deja como clínicos esta clase, ojo, claro, el cómo se usa una prueba diagnóstica, recordemos que estamos en el plan de hacer proyectos de investigación. Entonces, de aquí para adelante nos hace repensar a todos el abuso de las pruebas, eh, el desgaste económico que generan pruebas que no tienen mucho sentido si es que no tenemos una sospecha previa o si es que no tenemos a un sujeto con una probabilidad diagnóstica, ¿no? No se piden cosas para ver qué sale. Ya hay una mano. Sí, sí, sí. Adelante. Hay para ver. Aquí está Guillermo Carrillo que nos va a compartir ya su... Hola, doctor, buenos días. Bueno, no, en mi caso no, el proyecto que estoy realizando no es de prueba diagnóstica, pero sí quería realizar una pregunta. Eh, Tengo entendido, o bueno, he participado en algunos proyectos de justamente prueba diagnóstica para la creación de instrumentos de evaluación. Y en el proceso, no aplicando esta parte del modelo arquitectónico, pues realizábamos dos validaciones, una que es interna, que es justamente crear el instrumento, plantear las preguntas, todo este tipo de aspectos, y su respectiva validación con el alfa de Cronbach. En este caso, en el diseño arquitectónico, nos enfocamos ahorita en la parte de la validación externa, que es lo de la sensibilidad y especificidad. La validación interna en este caso no se realiza o también es parte del mismo proceso. Wow, eres una maravilla, Guillermo. Otro que debería de ir derechito a la maestría, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque lo que habíamos empezado la clase, habíamos dicho que estos son estudios de proceso. Y estos estudios de proceso quizás también podríamos decir que tienen fases, ¿no? Y entonces, cuando estamos construyendo un estudio de proceso, primero tenemos que decir qué es lo que estoy viendo, si se reproduce entre los mismos individuos, qué tanto se reproduce entre los expertos y los legos, ¿no? ¿Qué tanto puede haber qué tanto lo puede medir, qué tanto lo puede medir en test, retest? Es, por ejemplo, antes y después. Yo mismo contra mí mismo después, ¿no? Entonces, lo que no sería válido es que antes de ocupar el innovador, yo no hubiera hecho todos estos pasos. Estos pasos son ya que tengo el innovador. Voy a pensar en una biometría hemática. La biometría hemática yo tendría que garantizar que fue realizado en un aparato adecuado, que la calibración fue adecuada y que los instrumentos son precisos. Entonces, yo tengo que ir al laboratorio y pedirle al laboratorio que me dé sus buenas prácticas de laboratorio y que me den su certificación. ¿Qué pasaría si no está certificado? ¿No? ¿Qué pasaría? Pues, no le creería yo a ese laboratorio, ¿no? Ese laboratorio probablemente sería chueco. Y entonces, lo que tú dices por ejemplo, cuando yo voy a hacer algo nuevo, voy a hacer un instrumento nuevo de agencia. Y entonces, vamos a pensar en ictericia, ¿no? Voy a hacer una escala de ictericia, me llamo Rodolfo Kramer, ¿no? Y voy a hacer una escala de ictericia para predecir con el estándar de oro de hiperbilirrubinemia, a ver si soy capaz de predecirlo. Y digo, pues yo con mis ojos basta. Entonces ahí tiene un gran problema. Entonces lo que habría que hacer es, fase número uno, evaluar qué es lo que quiero medir, con qué luz, evaluar si yo soy capaz de verlo de manera cegada en mucho tiempo más, a ver si funciona de la misma manera. Y después ver cómo lo hacen los pares.
el doctor Feinstein lo que decía es que el paso de visita es importantísimo siempre y cuando que yo me ponga el estetoscopio para buscar un soplo, no diga nada, lo escriba en una hojita y me espere a que lo vea el otro, ¿no? Y entonces, cada vez que vamos contrastando lo que yo veo con lo que ve el otro, nosotros vamos desarrollando esta inteligencia que no es artificial, sino que es una inteligencia real para poder calibrarnos mejor en la práctica clínica. Si nosotros hiciéramos un paso de visita como en el siglo XVIII, en donde pasaba visita un güey así, ¿no? Se paraba así el cuate, se ponía las manos atrás, iba pasando al paciente y decía, usted, presénteme al paciente. Y él no escuchaba previamente al paciente y él no tenía su anotación de qué era lo que estaba viendo. Entonces, eso es medieval. Lo que sería moderno es que el médico escuche primero, haga su diagnóstico, lo escribe en una nota y después le pida al ego que lo haga para contrastarlo, en la idea de que ninguno de nosotros somos perfectos, ¿sí? El medieval sería, vamos a pasar visita, preséntame a tu paciente. Y el moderno sería, yo ya pasé visita, yo ya vi cómo estaba el abdomen, dime tú cómo está. Y entonces esa sería la primera parte del proceso de este tipo de estudios, de los estudios de proceso. Entonces, el proceso es que son muchas partes. Ahorita hablamos solamente de la última, que sería de la evaluación de la sensibilidad y especificidad, pero tiene todo un proceso atrás. Gracias por la pregunta. 8:57, André. Uy. Muchas gracias, doctor. Sí, André. Aprovechando estos últimos minutos, Sofo, quisiera comentar porque es común y hay una pregunta en el chat al respecto de si se pueden construir este tipo de escalas que funcionen a manera de prueba diagnóstica. Y justo esto que nos explica es eh, todo el preliminar que tiene que hacer. Al final, la escala que uno quiera construir, que no es a través de un estudio de procesos, sino de un estudio de causalidad en el que trate de definir si la variable A, B, C o D son las que más se asocian con la presencia de un desenlace y esa es la manera en la que uno puede intentar predecir si la presencia de ciertos atributos predice otro desenlace en particular, mortalidad, recuperación, complicación, no lo sé. De ahí surge la intención de proponer esos modelos multivariados como aquello que podría predecir si es que uno en una historia natural lo encuentra como antecesor a ese desenlace. Eso es lo mismo que se haría cuando los biomédicos construyen un instrumento de medición. Hacen todas las veces suficientes pruebas como para ver que los elementos que va a encontrar o a medir ese instrumento son consistentes. Todo esto está previo al desarrollo de una prueba en donde el innovador en efecto ya tiene que estar constituido, sea una escala clínica, sea un instrumento de medición, sea eh, cualquier otro elemento que nos intente cuantificar, no cualificar, porque eso es lo que tienen, por ejemplo, las escalas psicométricas, que como tienen en su interior elementos cualitativos que tienen mucha ambigüedad en lo interpretativo, es lo que hace difícil que pueda uno decir gramos de conciencia o gramos de bienestar o gramos de calidad. Es esa carencia de los elementos tangibles es lo que vuelve a veces inconsistentes las pruebas de tipo psicométrico con carácter cualitativo y es difícil llevar una gelatina así al nomograma de Fagan porque se derriten, ¿no? Se derriten a la luz de que la prevalencia de esas variables tan ambiguas o tan inestables puedan realmente darle la solidez para que uno tenga una idea clara de si ese instrumento realmente va a medir lo que necesita medir, a pesar de haber hecho los pasos de validación, ¿no? Estas mediciones que nos comentaba el doctor Carrillo de el alfa o el kappa, es esta clase de intentos de ver si todas las veces cuaja suficiente ese conjunto de variables, pero esa inconsistencia es la que hace que sea un poco difícil traducir elementos cualitativos en una prueba diagnóstica como tal. En particular en mi campo, por ejemplo, se trabaja con autismo
y a pesar de que ya hay clinimetrías que tienen puntajes muy precisos, siguen siendo erróneas en muchos casos por eso, porque las variables que valora uno como clínico, son inconsistentes. Dependen de muchos factores ambientales como para ser observadas o no observadas, todas las veces. Entonces esos elementos clínicos no se pueden controlar, igual que se controla una medición en gramos, en mililitros, ¿no? En alguna entidad cuantitativa tangible. Gracias, Ojo, era lo que quería decir. Sí, yo creo que aquí viene algo que estábamos explorando con Sergio Domínguez hace ratito. Y entonces lo que explorábamos es qué pasa con la gramática y el lenguaje. Entonces, yo puedo evaluar esto como una prueba eficaz, sí se puede. Yo puedo evaluar una prueba diagnóstica como un factor de riesgo, sí se puede hacer una corte. Entonces, se puede hacer un ensayo clínico como se hizo para las mastografías en cáncer de mama para corroborar si funcionaban o no funcionaban. Entonces, lo que queremos decir es que hay muchas metodologías para poder resolver algo. Esta es una metodología que está propuesta para resolver algo, pero no significa que sea la única, sino significa nada más que lo que se propone es solamente el diseño arquitectónico, es decir, solamente el esqueleto del estudio. Entonces, en el esqueleto del estudio, de un estudio de proceso, sea como sea, estimado Guillermo, sea la validación de unos con los otros, vas a tener que buscar contra qué se debe de contrastar, ¿sí? Lo que se dice es, ¿contra qué lo contrasto contra lo que dicen los expertos, contra lo que dice el experto, o lo contrasto contra un estándar de oro, o lo contrasto contra mí mismo, ¿no? Y entonces es el esqueleto lo que nos ayuda, lo que quería decir. Intenté ser lo más práctico posible hablando de sensibilidad y especificidad, que es la punta del iceberg de los estudios de pruebas de los estudios de proceso, porque hay también hacer momentos como no queremos ver diferencias y hacer un Bland-Nallman, ¿no? Como buscar otros procesos y buscar alfa de Cronbach para ver cuál es lo mínimo posible que debe de tener un escenario, ¿no? Entonces, son muchas cosas que aprenderán en la maestría o no, o en la vida, ¿no? La verdad es que nos queda mucha vida para poder entenderle a la medicina. La medicina es dificilísima. La enfermería, Margarita, es rudísima. Hay muchísimas cosas que saber, muchas cosas que entender. No podríamos quedarnos en la comodidad de así se ha hecho siempre. Y entonces, quizás hoy esta plática que hablamos de que en realidad le estamos confundiendo más, quizás, es para decirles, hay mucho que estudiar, hay mucho que leer y no hay que bajar los brazos. Yo creo que ese es el punto. No podemos bajar la guardia porque en el momento cuando bajas la guardia te viene la trompada derechito y te hablan de exposomas y te hablan de ambientoma y de firmicutes y de bacteroidetes y de genética y de inflamación y de etcétera, etcétera. Y a veces es mucho más difícil de entender. Entonces, hay que ir con tiento, hay que ir despacio y hay que ir evaluando las peleas. Muchas gracias por su atención, 9-4, y ahí nos vemos, amigos, que les vaya bien. Gracias. Gracias. Gracias por un Bonito día. día. Gracias. Próxima semana Buen nos día, vemos. gracias. Gracias. Estamos pendientes, André. Gracias, doctor.